Siria consiguió la independencia en 1946. Adentrarse en el corazón desértico de Oriente Medio significa recorrer la antigua ruta de la seda, en la que siglos antes mercaderes vendían sus especias. Pero no todo es bueno. Hoy los pueblos que habitan esta zona se enfrentan en una lucha que ya dura demasiado. Hola, Almudena. Hola, Ana. Mohsen Bilal nació en Tartus en 1944. Es doctor en medicina por la Universidad de Bolonia y ha sido profesor de esta materia en Damasco. Durante la década de los 70 ocupó varios cargos institucionales del legislativo sirio para más tarde encaminar su carrera a representar diplomáticamente a su país. Actualmente es el embajador de Siria en España. Señor Bilal, bienvenido. Buen día. En octubre de 2003, los reyes de España realizaron un viaje a Siria para acercar las relaciones entre ambos países. Este viaje también puede servir para acercar a Siria hacia la Unión Europea. ¿Podremos ver pronto escrito el acuerdo de asociación entre Siria y la Unión Europea? Sin duda que la visita de los majestades en Siria el día 19 a 22 esta da una visita histórica, una visita exitosa, una visita hermosa. Está la definición de las ambas partes, sea española que siria, a esta visita. El pueblo sirio, el presidente sirio Bashar al-Assad, el gobierno sirio, todos han considerado esta fecha una fecha de amistad y de hermanamiento con el pueblo español, con el gobierno español y con el reino de España y con los majestades de España. Pero esto, la recepción que el presidente sirio, el pueblo sirio, el gobierno sirio que han dado a los majestades, a su majestad el rey Juan Carlos, a su majestad reina Sofía, ha dado una recepción casi única de este tipo, porque la primera vez que el presidente sirio Bashar al-Assad y su señora Asma han acompañado la delegación real española todo el tiempo, 4 días, de Damasco a Palmira, a Alepo, donde se caminan en la calle de Damasco, del desierto de Palmira al castillo de Palmira, donde está también una grande teatro a la romana, el teatro en el Coliseo Anfiteatro de Palmira. Eso también han implicado los sirios 3.000 hombres para poner Palmira de nuevo como una Palmira viva, para recibir los reyes de la delegación real y de gobierno también, porque eran acompañados de la señora Ana Palacio, la ministra del Exterior. Entonces, en Alepo, en Damasco, en Palmira, los reyes son estado recibidos del pueblo sirio de una manera también fantástica y única de recibir verdaderamente, no solo como amigos o como una delegación extranjera, han recibido España, que tenían raíces, vínculos, lazos de cultura, de historia y también de mar común, el mar Nostrum, el Mediterráneo, es donde aquí llego a la que Siria, candidata en el mes próximo para firmar la asociación con la Unión Europea para ser parte de la familia euromediterránea. Entonces nosotros esperamos, sin duda el gobierno de España, con la presidencia de don José María Aznar, también da un esfuerzo con empeño también muy positivo para ayudarnos a concluir estas tratativas de asociación con la Unión Europea. Durante 700 años los árabes estuvieron en España. De esta época nos quedan vestigios en nuestras ciudades, lengua y hasta en la alimentación. ¿Qué tenemos en común los españoles con los árabes hoy en día y qué nos hace diferentes del resto de los europeos? Tenemos en común muchas cosas. Tenemos en común, antes de todo, una fisionomía común. Nosotros, como sirios, como parte árabe del Mediterráneo, tenemos una fisionomía común con el pueblo español, sea del color, sea de la expresión, sea
probablemente también DNA común, porque los lazos y vínculos entre Siria y España no iniciada a la época omayas, empezada también de la época anticristo a través de los fenicios, como todo el mundo sabe, a Cádiz, Barcelona, Valencia, etc. Entonces, tenemos una historia precristiana como lazios, pero esto nosotros, la alimentación en común, también el temperamento en común, el pensamiento, pero esto nosotros veríamos que se ve que la actitud española-siria no han costado muchos esfuerzos para para volver a esta amistad y a esta común, por ejemplo, entre Damasco y Madrid. Hay un camino abierto totalmente, como una autopista. Pero esto no tenemos dificultades, por ejemplo, contando respecto a los países de Europa. Sin duda tenemos vínculos con el resto de los países de la Unión Europea. Pero con España tenemos más química, más temperamento, más método de pensar. Pero esto nosotros tenemos que cubrir y crecer las relaciones socioeconómica, comercial, turística con España particular modo. Pero esto también en la delegación real estuve también el secretario de Estado para el Turismo, donde hemos firmado un acuerdo turístico, un acuerdo de protección de la inversión extranjera en Siria. Entonces los dos países son candidatos para ponerse a nivel de la relación natural y normal que existe entre los dos pueblos, porque los sirios sienten con los españoles como familia, ¿verdad? No se sienten que son extranjeros. Los intentos para que se reconozcan los derechos de la mujer islámica son todavía lentos y a veces inútiles. Siria se encuentra entre los países que durante la cumbre de Nueva York trataron de bloquear un documento que denunciaba la violencia y discriminación sexual. ¿Qué les impide firmarlo? En Siria debo decir que la situación de la mujer es mucho mejor de la situación de la mujer en algunos países europeos también. Siria hay en el gobierno 3 ministras mujeres, tiene en el parlamento 12% mujeres, hay embajadoras. En París tenemos embajadora, tenemos a Roma embajadora, tenemos en Atenas embajadora. Entonces viceministro del exterior también, una señora. En los tribunales hay directores, hay en todos los niveles. O sea, la presencia femenina. En Damasco, por ejemplo, la facultad de farmacéutica tiene el 90% son chicas. En la facultad de letra también tenemos más del 60%. Tenemos el derecho al voto, al estudio, a la expresión. Entonces la situación femenina de la mujer en Siria de alto nivel. Entonces no tengo presente ningún problema de este tipo en Siria. Sin duda tenemos la Unión de las Mujeres Siria que tiene una presencia con la presencia de los sindicatos obreros, con la unión de los estudiantes, entonces tenían un derecho absoluto a
a la competición. Hablamos ahora de la economía de su país, sí, porque un 50% de su Producto Interior Bruto pertenece al petróleo y a la agricultura. Sin embargo, a la hora de hablar de turismo, no es uno de los principales alicientes de la economía de su país. Siendo Siria una cuna de la civilización, ¿qué cuestiones limitan el desarrollo del sector turístico? Efectivamente, con España tenemos este asunto, hemos dicho en diversos encuentros oficiales entre los dos países. También mañana tengo un encuentro con el secretario de Estado para el Turismo, dado que España compite para el número 2 al mundo como país turístico. Creo que ahora ha tenido el número 2, pero creo que en competición para haber el número 1 al mundo. Entonces, nosotros tenemos mucho para aprender. A pesar de contar con ciudades como Damasco, ¿qué es lo que hace falta para que este sector vuelva a resurgir? Tenemos necesidades técnicas, hoteles, comunicación, transporte, etc. Entonces, pero esto dato Siria que uno de los países número 1 en el turismo, por ejemplo, cultural, religioso, de civilización, también de clima, microclima. Entonces, no niego que la situación política en la región, la tensión en la región, la falta llegada a una paz verdadera global de la región, también hace un factor negativo para que el turismo vaya adelante. Pero esto nosotros con España tenemos un campo, un sector muy rico para desarrollar el nuestro famoso turismo. Y aprender veramente de España en este sector. En lo que se refiere precisamente al turismo, en Siria se puede visitar el castillo de Krak de las Cruzadas, sí, o los centros de caravanas de Adepo y Palmira. Estas visitas muestran al turista las huellas de las cruzadas cristianas o la fuerza del Imperio Omeya. ¿Qué medidas toma Siria para conservar este patrimonio? Este patrimonio existe conservado y también, sin duda, habiendo más cooperación, más colaboración con España, donde tiene un papel como pionera en este sector turístico, y cuando el presidente Bashar al-Assad ha venido aquí en el mayo de 2001, ha pedido al gobierno español y al presidente del gobierno de España también de ayudarnos en nuestro campo, ¿no?, para conservar este patrimonio. También hemos pedido también ayuda de cooperación científico-técnica para conservar también el museo y los cuadros en el Museo Nacional de Damasco, porque tenemos cuadros, tenemos pesos que no se puede tomar el precio priceless de estas joyas, que también España entra en este sector para ayudar a Siria para el concepto de la conservación, sea del museo que lo Krak de Chevalier o el Coliseo de Basra o las mosquitas grandes como la mosquita Omeya, donde está visitada también de Su Majestad durante la visita de octubre pasado. También la gastronomía siria nos ofrece platos como el falafel, el hummus o el kibe, donde los garbanzos y el trigo son los protagonistas principales. También pueden ir acompañados con carne de ternera como el shish kebab o el shawarma. Estos platos son del gusto del paladar europeo. Sí, también creo que tenemos palacios de estos sectores. Tenemos también los restaurantes aquí, árabes o sirios, a Madrid, que tengan también una popularidad, una publicidad muy bien nota. El plato principal allí construido del trigo con carne, esto corresponde casi a la paella española, casi. Porque se hace con trigo, con hummus, con carne, como quello que se pone en la paella española, pero aquí la base de arroz, la base de Siria, que es el trigo cocido. Entonces, sobre la alimentación, creo tenemos una cosa en común en el vecino mediterráneo, no tenemos cosas diferentes entre España y Siria.
de la gastronomía. Y también hay pintores como Luay Khayali o Nasser que han expuesto sus obras en España. Sí. Representan la visión artística de un país árabe tan avanzado como Siria. ¿Estas iniciativas consiguen acercar el mundo árabe a la cultura occidental? Sin duda. Nuestros pintores participan en la exposición aquí en España y viceversa también. ¿Porque existen becas de mecenazgos para artistas? Sin duda, tenemos un sindicato en Siria para un orden de artistas que el jefe, un muy bien famoso, un cinematográfico, Asad Fudda, que tengan muchas ayudas también del Ministerio de Cultura, de la Presidencia de la República, del Parlamento, de la Presidencia del Gobierno. Entonces tenemos 4 facultades de Belle Artes en la Universidad de Damasco, Latakia, Alepo, Homs. Entonces, en este sector tenemos una evolución mucho bien nota. Efectivamente, tenemos en los meses próximos exposiciones de artistas sirio-español. En este campo, en este sector, debo decir que el Instituto Cultural Cervantes a Damasco está haciendo muy bien una obra en este sector cultural, artístico, común entre los otros 2 países, que verdaderamente chapó para ellos. La crisis del Perejil supuso una intervención militar del territorio. Plazas como esta, Las Chafarinas o Ceuta y Melilla, son territorios que los magrebíes nos reclaman. Parece que nuestro único enemigo es este país. ¿Qué postura tienen el resto de los países árabes en la relación entre España y Marruecos? Yo no estoy de acuerdo de usar el término enemigo, porque no existe este término. Aquí nosotros estamos en un campo de países de la misma familia, de familia mediterránea, familia euromediterránea. Efectivamente, el problema que ha estado hecho, ha estado muy limitado, ha resuelto muy prontamente. Siria ha intervenido también, ha venido nuestro ministro del Exterior sirio aquí, se ha encontrado con el gobierno, con su majestad, y ha andado inmediatamente también a Marruecos para también encontrarse con el gobierno, con su majestad el rey también de Marruecos. Y Siria ha hecho un acto de buena vecinancia entre los 2 países, porque efectivamente son vecinos, son hermanos, son 14 kilómetros de distancia. Entonces son 2 países amigos, hermanos y vecinos. Entonces siempre todos debíamos trabajar bilateralmente, colectivamente, en favor de la amistad y del más progreso de encuentro y no descuentro entre los 2 países. Israel ha llegado a atacar territorio sirio bajo el pretexto de evitar futuros atentados terroristas. ¿Cree que la doctrina de ataques preventivos desarrollada por Bush tiene en su país el punto de mira? Debemos saber una cosa, que entre Siria e Israel ha estado firmado un acto de una especie de tregua hace 1974. Este acuerdo ha estado expectado hasta el mes pasado, donde el general Sharon ha violado netamente este acuerdo, violando la soberanía siria, golpeando este pueblo inocente, que no existe ningún tipo de militarismo ni sirio ni palestino, a pesar que el general Sharon no representa en ninguna forma hombre de paz, como la define el presidente George Bush. Sharon, todo el mundo lo conoce, que es un hombre de guerra. Él mismo dice que él siempre ha estado en la atmósfera de guerra. Él mismo ha hecho casi medio siglo de militar
destruyendo pueblos palestinos, etc., para construir, según él, el Estado de Israel. Yo personalmente debo reportar una opinión que no es árabe, tampoco no es siria, una opinión europea, de la Unión Europea, el mes pasado, en una exploración de opinión. El 59% de la opinión pública europea ha considerado que Israel se considera número uno como peligro a la paz y a la estabilidad del mundo. Entonces, la opinión pública europea, porque han visto claramente que Israel, sin duda con la ayuda de los Estados Unidos, porque todo el armamento israelí es casi estadounidense. Entonces, Israel representa no solo para nosotros un peligro contra la paz y contra la estabilidad, representa hoy día un peligro contra la paz mundial. Para esto, nosotros debemos decir, como mundo, como Naciones Unidas, que Israel, el gobierno del general Sharon, debe cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. 242, 338, 425. Señor Bilal, sí, pero hay una cosa que es cierta, y es que desde la declaración del Estado de Israel en el año 1948, las guerras entre árabes e israelíes han sido continuas. Ustedes en la guerra de los 6 días de 1967 perdieron el territorio de Altos del Golán. ¿Espera su gobierno poder recuperar estos territorios algún día? Nosotros tenemos una resolución que del 67, 242, y la resolución del 338 del 73, donde las dos resoluciones tenemos también el principio de Madrid del 91, donde habla de paz por territorios, donde hay las dos resoluciones con el principio de Madrid, hablan de la retirada de las fuerzas militares de Israel de todos los territorios árabes ocupados durante la guerra 67, incluido la retirada total y sin condición de la altura del Golán sirio ocupada en la guerra del junio 67. Entonces, para restablecer una paz global y verdadera y duradera en la región del Oriente Medio, Israel debe cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, el principio de Madrid, respetar la legalidad internacional, reconocer al pueblo palestino su derecho a establecer su Estado palestino independiente, viable, soberano, independiente en Palestina, con la capital Jerusalén Este, y también el derecho a los refugiados palestinos para volver, y también retirarse totalmente hasta la frontera del 4 de junio del 1967. Con estas condiciones se llega a una paz verdadera, a una firma de tratado de paz firmados de todos los países árabes, como Estado también escrito en la iniciativa de paz árabe que era propuesta del príncipe Abdallah, del hermano príncipe Abdallah de la Arabia Saudí. Era una propuesta de paz, está adoptada de la Cumbre Árabe de Beirut 28 de marzo de 2002. Hoy día esta iniciativa dice retirada total israelí de todos los territorios ocupados con el Estado palestino, la conclusión que el mundo árabe firma un tratado de paz y debajo del Consejo de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional de las Naciones Unidas, firmando tratado de una paz global, total, en la región, donde se reconoce uno del otro y cada uno toma su derecho. Por otro lado, Mohsen, el 10% de la población siria es cristiana y entre ellos predominan los grupos católicos. Esta cifra es mucho mayor que en otros países árabes y en Israel. ¿Su país contempla estas religiones en la legislación política? Siria es la fuente del cristianismo, como ha dicho justamente el Santo Padre
el Papa, visitando Siria en el mayo 2001, San Pablo de Damasco, como todos sabéis, como el nombre de vuestra universidad, nosotros tenemos orgullo. También Jesús Cristo es sirio-palestino. Entonces, Siria es un país multireligión. Siria, un país donde hay los cristianos que son antes del Islam. En Siria tenemos más del 16% de cristianos, donde hay católicos, donde hay ortodoxos, hay asiríacos, hay arameos. Para terminar, señor Bilal, ¿qué retos tiene Siria y especialmente su embajador para el siglo XXI? El reto del Siria siglo XXI, número uno, llegar a una paz justa, verdadera, global, llegar a un desarrollo que va en modo armónico con el desarrollo de la Unión Europea, de la familia euromediterránea, y habiendo relación de amistad, de paz y de cooperación con, número uno, la Unión Europea, porque verdaderamente Siria mira a la Unión Europea, particularmente a España, con una mirada muy cariñosa, muy amistad, y también habiendo con el mundo entero una entesa, una cooperación, quitando fuera todos tipos de amenaza a la paz, de fenómenos como el terrorismo, de cancelar y quitar totalmente la palabra enemigos. Muchas gracias. Gracias para ustedes. El Oriente Medio es una tierra de cultura milenaria, cuna de civilizaciones y lugar santo para dos religiones, pero a este territorio también le han acompañado una serie de luchas encarnizadas. Gracias por venir. Gracias, gracias. Gracias. Siria ofrece riquezas culturales e históricas infinitas. El sentido de acogida y la humildad de sus gentes hace que el visitante se sienta acogido en tierras lejanas. Un buen destino para las próximas vacaciones. A todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí, en Siglo Futuro.